Hola a todos y bienvenidos a mi canal una vez más. Yo soy la doctora Carmín, médico ginecólogo, especialista en ginecología y obstetricia, y el día de hoy vamos a hablar sobre un tema súper interesante, síndrome de ovario poliquístico o SOP. ¿Alguna vez te has preguntado qué es el síndrome de ovario poliquístico? ¿Cuáles son los síntomas? O si tú lo padeces, este es el video para ti. El síndrome de ovario poliquístico es una patología que afecta hasta un 80% de las mujeres que se encuentran en su edad reproductiva. Y es muy importante conocerlo porque es una de las principales causas de infertilidad anovulatoria. Pero, ¿qué es el SOP? El síndrome ovario poliquístico es una patología principalmente hormonal que afecta a muchas mujeres en su edad reproductiva. ¿Y cuáles son los síntomas o cómo puedo saber si tengo síndrome de ovario poliquístico? Los síntomas del ovario poliquístico pueden variar, pero en sí hay ciertos síntomas pivote que nos sirve para saber si realmente tienes ese diagnóstico o no. El principal síntoma por el cual las pacientes vienen a consulta es porque tienen ciclos irregulares, es decir, tienen menstruaciones cada 2 hasta 3 meses. Y una cosa que viene siendo lo más importante es que esos ciclos irregulares les dan oligoovulación o anovulación. ¿Qué significa oligoovulación? Que tienen ciclos en los cuales no ovulan y eso les da un problema de infertilidad. Otro síntoma muy importante es el hiperandrogenismo. Pero doctora, ¿qué es hiperandrogenismo? El androgenismo son las hormonas que se conocen andrógenos derivados de la testosterona que principalmente se encuentran en los hombres. Estas hormonas androgénicas en las mujeres se van a expresar como diferentes síntomas y los principales son acné de origen hormonal, es decir, estas pacientes que tienen acné, pero realmente es un acné muy tupido que se encuentra en las áreas bajas de la barba y alrededor de la boca. Este tipo de acné es muy molesto y es muy doloroso. Otros datos de hiperandrogenismo es que aparecen vellitos en lugares donde las mujeres normalmente no presentamos vellos, como cuáles: área de barba, área de abdomen bajo o en el área genital una presencia de vello muy abundante o muy grueso. ¿Cuáles son otros datos de hiperandrogenismo? Voz gruesa, que esto no se presenta tanto, pero lo pueden llegar a presentar. Ok, ¿cuál es el síntoma? Otro signo muy importante es que cuando tú vas con tu médico al momento de hacerte un ultrasonido, en la presencia de tus ovarios vas a tener folículos ováricos. ¿Cuáles son esos folículos? Esos folículos tienen que tener una cantidad mayor de 12. Es decir, son ovarios con muy grande volumen y esos folículos hacen que ese volumen sea mayor de 10. ¿Cómo vas a saber eso? Cuando vayas con tu médico y te haga tu ultrasonido, van a ver un útero muy pequeño con unos ovarios muy grandes llenos de bolitas adentro. Entonces, doctora, ¿tengo que tener todas estas alteraciones para decir que tengo síndrome de ovario poliquístico? Con que tengas 2 de estas 3 alteraciones, cumplimos el diagnóstico de síndrome de ovario poliquístico. Y otra que a mí me gusta mencionar, que se consideraría la cuarta, que puede estar presente o no en estas mujeres, es que tienen alteraciones en el metabolismo. ¿Cuáles son las alteraciones en el metabolismo que van a presentar estas pacientes? Tienen mucha dificultad para bajar de peso porque está muy asociado a la resistencia a la insulina. Otra causa por la cual vienen las pacientes es justo eso. Doctora, tengo un desajuste hormonal, desconozco por qué, pero tengo muchos problemas para disminuir o para bajar mi peso. Son mujeres que hacen ejercicio, que tienen una dieta balanceada y aún así tienen mucha dificultad para bajar de peso. ¿Tienes alguno de estos síntomas? Acude a tu médico. ¿Cuáles son las causas del síndrome de ovario poliquístico? Y algo que a mí me gusta bromear con mis pacientes, aunque digan, doctora, este es un tema muy serio, es que realmente no hay una causa en sí. Se ha asociado a un desbalance hormonal,
Hay personas que incluso dicen que es familiar, es decir, se ve que si tú tienes algún familiar directo, como tu mamá o tus hermanas que tuvieron síndrome de ovario poliquístico, es muy probable que tú también puedas tener esta patología. Y otra causa es la resistencia a la insulina, es decir, si tú empiezas con cierto grado de obesidad y posteriormente haces resistencia a la insulina, puede que desarrolles síndrome de ovario poliquístico. Pero a ver, ¿a qué me refiero con que es un tanto de suerte? Y es que es muy común que se haga el estereotipo de la paciente que tiene síndrome de ovario poliquístico, que tal vez pueda tener un poco de sobrepeso o que pueda llegar a tener vellitos, y entonces tú tienes síndrome de ovario poliquístico y estigmatizamos la patología. Yo tengo síndrome de ovario poliquístico y conozco muchas pacientes que no entran en esta clasificación y también tenemos síndrome de ovario poliquístico. Por eso te digo, siéntete libre y acude con tu ginecólogo para que te diagnostiquen o descarten esta patología tan importante. Ahora ya tienes la sospecha, doctora, ¿cómo puedo corroborar si tengo síndrome de ovario poliquístico? Es decir, ¿cómo me van a hacer el diagnóstico? Y he venido hablando de esto durante todo el video, pero en sí es importante que tengamos criterios unificados para que no hagamos sobrediagnóstico de esta patología. Lo primero que tienes que hacer es ir con tu ginecólogo, y una vez que vayas con tu ginecólogo, ¿qué estudios te va a pedir tu doctor para corroborar este diagnóstico? Uno muy importante es que se te haga una exploración física, es decir, te tienen que valorar y ver en esos lugares en los cuales pudieras tener hiperandrogenismo, y también es importante valorar si no tienes datos de resistencia a la insulina. Un dato muy común de resistencia a la insulina es el oscurecimiento de ciertas partes de tu cuerpo, que se llama acantosis nigricans, que en las mujeres es muy característico que el cuellito se nos pone de cierta coloración, ingles o axilas. Si has notado ese oscurecimiento, puede ser un dato de resistencia a la insulina, y todo esto tendrá que ser valorado por tu médico. Otra cosa que va a hacer tu médico, si es ginecólogo o es otro tipo de médico, te va a realizar un ultrasonido para ver cómo están tus ovarios. El ultrasonido que realizará tu médico es un ultrasonido que se llama ultrasonido endovaginal. Y tranquila, yo sé que te puede dar mucho miedo que te tengan que hacer ese ultrasonido, pero créeme, es el mejor estudio para valorar tu útero y tus ovarios. Cuando hagan ese ultrasonido es muy importante que vayas con la vejiga vacía, es decir, que no hayas hecho pipí, para que podamos visualizar de una mejor manera tus ovarios. Al momento de nosotros introducir el transductor endocavitario, vamos a ver el volumen y las características de estos ovarios, que como te comenté al principio, son muy característicos cuando tienes síndrome de ovario poliquístico. Otro estudio que te va a solicitar tu médico es un estudio de laboratorio, y cuando te piden ese estudio de laboratorio es muy importante que vayas con un ayuno mínimo de 6 horas, porque también se te van a pedir estudios de glucosa e insulina. Entonces, lo primero que te van a solicitar es que te hagas un perfil ovárico. Ese perfil ovárico va a tener las principales hormonas sexuales: FSH, LH, estrógenos, testosterona y prolactina. Yo les sugiero que también se hagan un perfil androgénico completo con todas las hormonas derivadas de la testosterona, porque puede ser que tengas algunas hormonas elevadas y otras no, y no se nos llega a pasar algún diagnóstico. Y otra cosa súper importante es un estudio que se llama insulina y glucosa en ayuno, para que nosotros podamos calcular el índice de HOMA y calcular tu resistencia a la insulina. Entonces, es importante que se te hagan estos 3 estudios, mínimamente una exploración física completa, un ultrasonido de tu útero y tus ovarios, y unos laboratorios que incluyan perfil hormonal completo y un estudio de insulina y glucosa en ayuno. Y si queremos aumentar esto y ser un poquito más completos, a mí me gusta pedirles un perfil tiroideo, porque el síndrome de ovario poliquístico se asocia mucho también a hipotiroidismo. Entonces, hagamos todos estos estudios, y es muy importante que siempre sea acompañado de tu médico, ya sea tu médico ginecólogo o endocrinólogo.
Y si ya tengo el diagnóstico de síndrome ovario poliquístico, ¿y ahora qué sigue, doctora? ¿Cuál es el tratamiento indicado para las pacientes que tenemos SOP? Es importante que sepas que aunque no hay una cura para el síndrome ovario poliquístico, puedes empezar a implementar ciertos cambios que pueden ayudar muchísimo a que esta patología no se exprese tanto. ¿Cuál es uno muy importante? Son los cambios en el estilo de vida. Se recomienda que las pacientes que tenemos síndrome ovario poliquístico hagamos una dieta que se conoce como dieta mediterránea. Aquella dieta que tiene que ser baja en carbohidratos simples y alta en proteínas y grasas monosaturadas, así como los españoles. Muy bien. Otra cosa muy importante es el hacer ejercicio. Hacer el ejercicio puede ser ejercicio de tipo aeróbico o anaeróbico. Y es que las mujeres solemos tener mucho miedo de levantar pesas porque pensamos que nos van a salir mucho músculo o que esto no va a ser beneficioso para el síndrome ovario poliquístico. Se cree que las pacientes que tenemos SOP solo tenemos que correr y hacer ejercicio aeróbico, pero también se ha visto que el ejercicio anaeróbico, como hace músculo y disminuye tu porcentaje de grasa, tiene un efecto directo en la resistencia a insulina. Así que no le tengas miedos a las pesas y vamos, chicas, adelante, sí se puede. Otra línea de tratamiento en el padecimiento del SOP es el uso de anticonceptivos. Y para este video voy a ir súper en contra de mis creencias porque les voy a contar, chicas, a mí en realidad los anticonceptivos no me encantan tanto. Pues porque son hormonas y a mis pacientes no me gusta manejarlas tanto con un exceso de hormonas, pero a veces es necesario utilizarlos. Entonces yo hablo con mis pacientes y le comento, vamos a utilizar hormonas tal vez al principio, pero me encanta que implementen todo lo demás que les voy a hablar para que con ese extra de las hormonas logramos disminuir la cantidad de testosterona. Y es que se sabe que hay muchos anticonceptivos que son muy ideales para las pacientes que tenemos síndrome de ovario poliquístico, porque los anticonceptivos orales a grandes rasgos tienen dos tipos de hormonas: las hormonas derivadas de las progestinas y hormonas derivadas del estradiol. Entonces, en el estradiol tratamos de utilizar aquellos que tengan dosis muy bajas para que estas pacientes no suban más de peso de lo que de por sí ya estamos predispuestas, pero tratamos de combinarlo con una progestina que tenga un efecto antiandrogénico. ¿Se acuerdan? Las mujeres que tenemos síndrome ovario poliquístico tenemos andrógenos de más. Entonces, esa progestina la vamos a utilizar y nos va a ayudar para que disminuya la cantidad de testosterona libre en tu cuerpo. ¿Ven? ¡Qué maravilla! Los anticonceptivos no son tan malos, ¿verdad? Eso nos ayuda a controlar el acné y la paciente se va a sentir súper bien porque va a haber efectos directos más pronto. Es importante que sepas que los anticonceptivos también tienen algunos efectos secundarios que no nos gustan, como náuseas o un poquito de dolor de cabeza, pero bueno, será algo que tendrás que valorar con tu médico y lo tendrás que platicar en personal. Por lo pronto, yo los pongo en la mesa. Otra línea de tratamiento son aquellos fármacos que nos ayudan a disminuir la resistencia a la insulina y se utilizan muchos diferentes tipos de fármacos. Se puede utilizar aquellos análogos de los S-GLUT, podemos utilizar aquellos tratamientos hipo o glucemiantes orales como la metformina, y esto será muy directo y muy comentado por tu médico porque cada paciente tendrá diferentes metas. Es decir, como les comenté, hay diferentes fenotipos entre el síndrome de ovario poliquístico y no todas las pacientes que tenemos síndrome de ovario poliquístico sufrimos de sobrepeso y no todas tenemos resistencia a la insulina. Aquellas que tengan resistencia a la insulina será importante que sea valorada también con otros datos, como por ejemplo colesterol, triglicéridos, índice de masa corporal, y entonces valoraremos cuál es el mejor tratamiento para disminuir la resistencia a la insulina. Otro pilar en el tratamiento del síndrome ovario poliquístico es el uso de suplementos. Y ojo, este video no está patrocinado, pero yo vengo aquí a decirles lo mejor que yo he visto en mis pacientes. Un suplemento súper importante en las pacientes que tenemos síndrome ovario poliquístico y en más aquellas que tenemos resistencia a la insulina
es el uso de inositol. ¿Cuál es el mejor inositol o cuál es el inositol que yo recomiendo? Es aquel que se encuentre en una proporción mioinositol de shiroinositol 40:1. ¿Por qué, doctora? Porque aquel inositol va a tener una mejor absorción en tu cuerpo, por lo cual llegará en mejores condiciones a todos tus tejidos. Y hablando de los tejidos, otro suplemento muy importante es el uso de omega 3. El omega 3, EPA y DHA se ha visto que tiene grandes efectos antiinflamatorios en tu cuerpo. Y recuerden que durante toda esta plática hemos estado hablando de cómo las pacientes que tenemos síndrome ovario poliquístico también presentamos resistencia a la insulina, que es un factor proinflamatorio en tu cuerpo. Por eso es que nos vemos tan beneficiadas con el uso de omega 3. Y es algo que yo le digo a mis pacientes, pero no se lo tomen a mal, chicas, es que las pacientes que tenemos síndrome ovario poliquístico solemos tener un temperamento un poquito más alto. ¿Y por qué se pasa esto? Porque tenemos más testosterona de la normal o más testosterona de la cual las mujeres deberíamos de tener. Entonces eso nos hace que seamos un poquito más hiperreactivas, que tengamos mucho estrés, y para eso yo recomiendo el magnesio. ¿Cuál? El magnesio que ustedes gusten, pero siempre y cuando tenga citrato de magnesio y gluconato de magnesio, que nos ayuda a disminuir un poquito esas dosis de estrés. Todos estos suplementos tienen evidencia científica y es algo que a mí me gusta mucho recomendar a mis pacientes. ¿Tú ya los has probado? Y un tema que nos causa muchos problemas de autoestima a las mujeres con SOP es el hirsutismo secundario al hiperandrogenismo. Doctora, ¿qué es el hirsutismo? El hirsutismo es el que tenemos más vellitos de lo normal para decir que somos mujeres. Sí. Ya han escuchado eso de la mujer barbuda que antes se presentaban en los circos, muy probablemente tenían síndrome de ovario poliquístico. Entonces, para el tratamiento del hirsutismo, aunque el uso de anticonceptivos orales y aunque el uso de tratamientos para tratar el hiperandrogenismo disminuyen el grosor del vello, yo sí les recomiendo a mis pacientes que se hagan depilación láser. Y no es porque nos demos por rendidas, chicas, pero siempre es importante que utilicemos todas las herramientas que tenemos para mejorar nuestra belleza interior hacia el exterior. Entonces, si tenemos que hacer depilación láser, pues tocará hacernos la depilación láser. El SOP es una condición compleja, pero utilizando todos estos tips que te acabo de pasar, es muy probable que puedas tener una vida saludable e incluso podamos lograr la ovulación y ese embarazo que tanto deseamos. Y si quieres tratarte el síndrome ovario poliquístico solo para llegar al balance, también es muy aceptable. Recuerden que las mujeres somos cíclicas y el que presentamos ovulación cada mes es signo de salud. Recuerda que soy la doctora Carmín y en este perfil hablamos de ginecología y obstetricia. No me olvides darle like a este video y compartirlo con todas tus amigas que crees que puedan llegar a tener esta patología. Y si tú eres la que tienes esta patología, ponme por acá en los comentarios si alguno de estos tips te sirvió y recuerda sintonarnos en el próximo video para más tips de ginecología. ¡Adiós!